Bueno, buenas tardes a todos. Primero el agradecimiento a los encargados y coordinadores del curso. Gracias por la oportunidad. El agradecimiento también a la doctora Graciela Mazzola, quien nos apoyó y fomentó la presentación de este caso clínico que nos generó bastante incertidumbre y que decidimos titularlo como Muñeco Michelin. Mi nombre es Schubert Rosa, soy residente de cirugía general del tercer año del Hospital Pasteur. Hospital Pasteur que es es una referencia en la zona, se ubica en la zona de La Unión de Montevideo, atiende más de 200.000 usuarios, no solo de Montevideo, sino también del interior del país. Cuenta con más de 200 camas de cuidados moderados y aproximadamente 24 camas de CTI. Este hospital en el inicio supo ser cuartel general, pasó a ser una cárcel y supo ser a lo último, antes de ser hospital, un asilo para personas en situación de calle. En los últimos 5 años contamos con una emergencia hecha nueva, donde en planta baja funciona la emergencia propiamente dicha y en el segundo piso es el bloque quirúrgico. A destacar, lamentablemente, que en este edificio no contamos con el tomógrafo. Ya pasando al caso clínico, eh, es un paciente de 19 años que desconocemos sus antecedentes personales. El mismo extraído por la unidad de emergencia móvil en clave 1, siendo asistido inicialmente en la vía pública. Se Explica trata lo que es de... clave uno, Martín, porque digo, acá hay colegas de Argentina, de otros lados, que es clave uno en Uruguay. Martín, ¿no? Es Schubert, Fer, por eso se quedó como callado. ¿Qué dije yo? Martín, Ah, te rebauticé, perdón, perdón. Schubert, claro, perdón. Clave uno quiere decir el paciente que sufre una urgencia o una emergencia con un riesgo potencial de vida en las próximas horas. Bien. Sí, sí, es la emergencia extrema, el paciente rojo. Exactamente. Bueno, Sí, retomando, se trata de un acompañante de moto que no usaba casco y que 20 minutos previo al arribo de emergencia es embestido por un autobús, siendo un evento de alta cinemática. Y a destacar de este evento, el conductor de la moto fallece. Aproximadamente a la hora 21, en emergencia recibimos un paciente que en principio no contaba con heridas exsanguinantes, presentaba una vía aérea definitiva mediante una intubación orotraqueal, contaba con una fijación cervical mediante una minerva y estaba sobre una tabla rígida. Me llamaba la atención y el gran enfisema subcutáneo que tenía en tórax, el mismo se extendía hasta cuello, miembros superiores y llegaba hasta la raíz del muslo. Presentaba un MAB ausente a izquierda y llamaba también la atención que saturaba 100%. Era un paciente que estaba con una taquicardia de 110 ciclos por minuto, presentaba un pulso fino, en ese momento la presión arterial era intomable y el abdomen era blando y depresible. Contaba con un Glasgow de 3, presentaba un hematoma periorbitario bilateral, pero que no conformaba un ojos del mapache, y tenía una pupila simétrica. En cuanto a la exposición, el enfisema subcutáneo ya descrito anteriormente, el dorso no contaba con lesiones y a destacar presentaba una fractura expuesta en fémur izquierdo y tibia del mismo lado. Este es el mapa lesional de lo que vamos valorando hasta este momento. Como primera instancia para abrir la discusión, usaremos algunas preguntas guía para la misma. buenísimo, buenísimo. Schubert, abriste el fuego con una fuerza tremenda. Bueno, queda abierta entonces la discusión en la sala, quien quiera participar. Yo ya tengo unas cuantas ideas, pero bueno, me gustaría escucharlos. Yo ya dejo levantada la mano para hablar al final. Adelante, Martín. Sí, Doc, quería preguntarle si tenía la tensión arterial de ingreso el paciente.
o no se El, podía dosar. al momento del arribo, no, cuando lo recibimos al paciente, no, era una presión arterial intomable. Bueno, Bueno, si nadie se ofrece para opinar, yo voy a abrir el fuego, entonces. No quería ser el primero ni acaparar la conversación. Eh, poné por favor el slide anterior, Schubert. ¿El mapa No, el del o texto, la... ahí está, el del texto. Obviamente se trata de un enfermo en shock, ¿verdad? Una taquicardia, un pulso filiforme, presión arterial intomable. O sea, es una situación de shock descompensado. Pero uno tiene que llevar un orden de enfoque diagnóstico en este enfermo que está afectado por una transferencia de una altísima carga de energía cinética. Hay un muerto en la escena y él recibe un impacto aparentemente en todo el hemiscuerpo izquierdo, ¿verdad? Porque es cráneoencefálico, torácico, fractura expuesta de fémur y tibia de ese lado, o sea, un máximo impacto izquierda. Y yo quiero señalar la atención que cuando uno, bueno, uno ve un traumatizado y piensa en shock, obviamente lo primero que piensa es en el shock hemorrágico, pero no hay que perder la sistemática que nos enseña la TDS y hay que atender a otras causas de shock y que puedan estar coadyuvando a este shock, agravándolo e incluso ser determinantes principales y que tenemos que corregir primero o, bueno, en los hospitales trabajamos en forma simultánea, no trabajamos en forma secuencial porque todo el mundo va, no faltan recursos humanos, entonces mientras uno evalúa el tórax, otro puede estar evaluando la hemodinamia. Pero mantenemos en la cabeza ese orden y entonces uno diría, bueno, a ver, el shock de este enfermo, ¿tiene un problema en la A? No, aparentemente tenemos que revisar esa vía aérea, ¿verdad? Porque el tubo, la sonda orotraqueal se puede mover con los cambios de posición, los traslados, la transferencia de una tabla a otra tabla. Pero bueno, asumamos que en principio esa vía aérea estuviese en posición. Después ustedes me contarán que la habrán examinado y habrán visto si estaba bien posicionada o no. Pero en la B sí tenemos un problema ostensible porque el enfermo tiene un enfisema subcutáneo global a pocos minutos del evento. A pocos minutos del evento. Entonces uno acá tiene que pensar de entrada en dos grandes cosas que dan origen a ese enfisema masivo. El neumotórax a tensión un lado puede tener una motorazatensión o la rotura de la vía aérea. ¿Verdad? La rotura de vía aérea es otro de los grandes determinantes. Además, también puede tener las dos cosas, o sea, no son excluyentes, al contrario, puede tener una rotura de vía aérea con una motora de tensión que esté favoreciendo este enfisema subcutáneo. Porque para que este se produzca, este enfisema tiene que tener una rotura de la pleura parietal, obviamente, una rotura de la pleura visceral, posiblemente con un pasaje del aire del parénquima pulmonar o de la vía aérea a la cavidad pleural y de esta a las partes blandas para que el enfisema sea ostensible clínicamente. Y como tiene un gran enfisema a pocos minutos de desarrollo, uno pensaría que bueno, puede tener una motoraza tensión de un lado y eventualmente una rotura de vía aérea subyacente, que es una cosa a tener muy en cuenta en un enfermo que está ventilado a presión positiva. O sea que factiblemente le estamos aumentando este neumotórax a tensión con nuestro tratamiento inicial o este enfisema subcutáneo, ¿verdad? Como les decía, si vemos la C, el enfermo claramente está en shock y está en un shock descompensado, es un shock descompensado en el cual, reitero, puede haber un componente y un determinante en el manejo de su hemodinámica que creo que hay que tratar ya, para descartarlo, a nivel del aparato respiratorio, del AV, ¿verdad? Y puede haber un componente, obviamente, originado por una pérdida de sangre. ¿Y dónde puede estar esta pérdida de sangre? En primer lugar, en la escena, porque tiene una fractura expuesta bilateral, o sea que pudo haber quedado sangre en la escena, en la ambulancia, en el trayecto, en el recorrido, y además puede tener asociada con esta cinemática cualquier lesión intraabdominal. No me contaste el estado de la pelvis, no sé si la evaluaron en este momento, si clínicamente estaba estable, qué les pareció la pelvis, pero con esta cinemática también puede tener una rotura de pelvis asociada. No No, sé, Schubert, qué les pareció la pelvis ahí de entrada, si la vieron. no, sinceramente en este momento no la valoramos a No la pensaron pelvis. en la pelvis. Pero esos No, todos los factores, ¿verdad? Un motociclista embestido por un ómnibus, hay una desproporción tal y como dice Guillermo Barilaro, que no está ahora en la sala, hay una carga de trauma muy importante, ¿verdad? Motociclista versus ómnibus, acá hay una carga, una transferencia de trauma gigantesca. Entonces puede tener también, además de las fracturas expuestas, que son visibles, eh, una fractura de pelviana. Pero bastaría, aunque no tuviera roto nada intraabdominal, tuviera el vaso sano,
ojo que tiene un traumatismo izquierda, ¿no? Puede tener el vaso roto, pero aunque tuviera el vaso sano, el hígado sano, no tuviera una fractura pelviana, una fractura diafisaria de fémur acumula más o menos 1.500 mililitros en el muslo. Pero como es expuesta, ahora no tiene contención. Estos enfermos se chocan rápidamente porque se exsanguinan, dejan la sangre por todos lados. Entonces la fractura expuesta de fémur basta para chocar al enfermo. Pero reitero, este enfermo tiene otros factores de shock que creo yo que hay que tratar primero, antes que nada, porque además va a ser más rápido. Todos sabemos que conseguir sangre, todo eso lleva su tiempo, no es automático, no es que el enfermo llegó al servicio de urgencia y ya tenés la sangre colgada para él y todo, mentira, te va a llevar un tiempito. Entonces hay cosas que sí podemos hacer ya y lo que podemos hacer ya es actuar sobre la B, que es el primer factor de descompensación y que puede ser, estar en la base de esta descompensación hemodinámica primaria o ser un coadyuvante muy importante. Sebastián, Bueno, solamente para agregar a lo que vos bien dijiste, también tiene un Glasgow bajo de 3 y con un diagnóstico probable de fractura de base de cráneo. Y les entiendo que las pupilas están simétricas, pero estarán reactivas, no dilatadas o... Sí, exacto. Entonces, hablamos Están reactivas. hablamos de que yo intentaría al menos intentar algún tipo de... con sangre, o sea, quizá que entre en protocolo de transfusión y ver probable neumotora que tenga a la izquierda. Ahí difícilmente podemos hacer un buen ecofaz que sea fidedigno por el enfisema. Yo empezaría por eso porque quizá revierte un poco también rápido. Tiene pérdida de sangre, bueno, tratar de posible pasar por el tomógrafo, porque si tiene algo ahí o si entramos para alguna otra cosa, ¿no? yo creo que tengo la internet bastante inestable porque lo sentí muy entrecortado, Sebastián, o no sé cómo lo escucharon ustedes. Ah, bien. Ustedes lo escucharon bien, soy yo que tengo, sí, soy yo que tengo la internet ¿Me inestable. Pero creo me que más o entendiste o no? menos, Digo que no, no te estoy escuchando, Sebastián. lo que dije. ¿El resto me Sí. escucha? Sí, se escuchó, se escuchó. Ah, Sí, soy bueno, yo, es mi internet, no sé qué pasó, pero se ve que el modem mío anda con algo mal. ok. Había Es- hablado que me preocupaba también el estado de probable traumatismo cerebral con... Eso lo escuché, eso lo escuché. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y el resto obviamente que ver si esto no es como bien dijiste, secundario, el tórax, porque eso lo puedo de tórax. Decía que el ecofag por ahí no es difícil. Así que me parece que empezaría una reanimación y un tubo de tórax para ver si revierte y puedo pasar por el tomógrafo. Perfecto. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que la primera maniobra sería drenar esta pleura. Acá en el chat también, drenaje pleural izquierdo, cincha pélvica, y bueno, y reevaluación del enfermo, ¿no? Ver qué pasa como primeras maniobras. Y por supuesto, inicio de la reposición. Sí, yo le indicaría protocolo de transfusión masiva de una porque me preocupa la presión y el cerebro ese ya está sufriendo y tendría que tener una sistólica Sí, 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 sí. Ya estarías pidiendo sangre de entrada y ácido previsible tranexámico. al paciente. Sí, bien, estamos de acuerdo, sí, sí. Por adelante, Schubert. Mm, que no protocolizar. No estoy escuchando. Con un protocolo de transfusión masiva, lo cual implica que pedir sangre para el enfermo ahora nunca está antes de media hora. Es eso, básicamente. Está bien, pero el disparar el mecanismo de llamado hemoterapia, entonces con más razón debe ser ya, ¿no? Bien, adelante, Schubert.
No sé, Bien. vamos. ¿Qué hizo el equipo en emergencia? Realizamos la colocación de dos drenajes pleurales que se conectaron bajo el sello de agua. No presentaron gasto hemático y ambos drenajes oscilaban y barbotaban. Se emplaza una vía venosa central con un abordaje subclavio izquierdo y se comienza la reposición con cristaloides y posteriormente se estabiliza las fracturas con férulas. En la revaloración inmediata, el paciente mantenía una buena saturación, el drenaje a derecha deja de barbotar, presentaba ahora un pulso lleno, una frecuencia cardíaca de 100 y el registro de presión arterial era de 160 milímetros mercurio. Posterior a eso, el equipo le solicitó una tomografía computada, que si quieren ya la paso a mostrar. ¿Veis lo importante de lo que estás Una, diciendo, Schubert, una no? preguntita. Sí, Quiero adelante. hacerles el barboteo. ¿Cómo quedó el de izquierda? El de izquierda, en principio, barbotaba en las dos, tanto en inspiración como en expiración, y después solo en expiración. Eso es importantísimo. Creo que es un punto muy importante porque Sí, si uno plantea por la cinemática del trauma, podés tener las dos cosas como tú dijiste, pero el enfisema tan grande me parece que es más de rotura de vía aérea y pensar en una rotura de vía aérea asociando un neumotórax, eso se vuelve una emergencia porque no lo podés ventilar directamente. sin duda, sin Entonces eso duda. es importantísimo ver cómo cambia el barboteo para saber si eso, porque ahí se te va todo el aire directamente, ¿no? Mm. Eso es lo que a veces nos hacen las lesiones de vía aérea que se hagan quirúrgicas cuando muchas veces las manejamos en forma conservadora. Por eso es tan importante ver qué pasó cuando... Perdón, Nico, pero viste que el drenaje derecho dejó de barbotar y barbotó solo el izquierdo, siguió barbotando, sin gasto. Ahí asumimos que lo podemos trasladar a tomógrafo. En el Pasteur tenemos No, incluso que llevarlo por ascensor. Eso fue, Y saturando 100% estaba además, no, por eso mismo, digo, te da muchísima información el momento que tú le pones el drenaje, porque sin el duda. paciente te puede, a diferencia de lo que uno piensa, se te puede desbarrancar con el drenaje, más si Y, tenés esa presión positiva, que eso es importante, porque eso te da la pauta de qué tipo de lesión uno estaría esperando encontrar. Por lo menos es lo que yo pienso que es importante para mí. perfecto. Gracias, Nico. Martín, Sí, quería preguntar, ahora que se le puso el avenamiento pleural y recuperó la presión arterial, me quedo un poco más tranquilo como para llevar la tomografía, pero a nivel del miembro inferior, si tenía pulsos distales, pedio, tibial posterior, para ir pensando ahí mismo en hacer un angiotac del miembro inferior también. Bien, sí, una vez que el paciente se revaloró en esta mejoría, digamos, que tuvo, el paciente sí tenía pulsos distales. perfecto. Adelante. Le voy a pasar a correr la imagen tomográfica, ¿sí? ¿La pueden ver ahí? No la estamos viendo dinámicamente, digamos. No, no, no corre Bueno, todavía. ahora sí. Voy No, desde... no, no. ¿No? No, no. Estás mostrando la foto que mostraste, TC Body. Mm, ¿ahora? Ahora sí viene, dale. Bien, voy desde cráneo hacia caudal, ¿sí? Primero le hago una pasada y después, si quieren, los comentamos.
Antes de Bien. comentarla, pregunta, ¿tenés una ventana pulmonar que podamos ver? Y después ¿La ven ahí? eventualmente pasarla de nuevo también la anterior. Sí, claro. Ahí la pueden observar. Sí, sí. Y voy con la otra. Discúlpame, ¿puedes pasar de Sí, nuevo esa porque es tan rica en semiología, tiene tanta cosa? claro. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, si no yo comento también, pero me gustaría escuchar en la sala. Bonónico, vos ya lo conocés. La de pulmón me parece que tiene un neumomediastino, no me parece neumopericardio lo que tiene, más el enfisema subcutáneo. Y a nivel del abdomen me pareció verle así, a grandes rasgos, una lesión del del lóbulo derecho, un grado 3 una lesión hepática, y una lesión esplénica también me parece grado 2 y líquido libre, no le vi neumoperitoneo. Sí, yo concuerdo contigo, Martín. Después, ahora le vamos a pedir a Schubert que nos pase la otra ventana para ver bien el abdomen, tanto el hígado como el vaso. En esta ventana sí se ve un enorme enfisema mediastinal, aparte del enfisema que ya vemos intermuscular y subcutáneo. Yo estaba tratando de ver y se ve un neumopericardio, ¿no? Tiene un neumopericardio enorme, pero estaba tratando de ver si veía la vía aérea, la continuidad. Me pareció que la tráquea se la veía continua, la bifurcación bronquial también. Digo, no me doy cuenta si en algún bronquio lobar o algo hay una solución de continuidad, no me doy mucha cuenta. Acá lo veo, ahí ya estamos cerca de la carina. Veo el bronquio fuente derecho, el izquierdo más horizontal, como siempre, que se va abriendo. No me doy mucha cuenta si hay algo ahí a nivel de la vía aérea. Tiene cosas interesantes para analizar ahí. Adelante, Nico. Hay dos cosas importantes. Una, lo que le dije al principio cuando ustedes pusieron el drenaje. Si ustedes ven ya ni siquiera en la pulmonar, cuando ven la mediastinal, por más que no es la mejor para ver pulmón, ya ves el drenaje arriba. Eso es un claro signo porque un drenaje con un pulmón caído no está ahí. O sea que está bastante anterior. Y eso ya me indica que tengo dos situaciones, un neumotórax y algo más. Ese neumotórax no podría explicar ese enfisema porque no debería expandir tan rápidamente y tendría que tener una fuga mayor que la que tiene. Y si ustedes analizan, hay algo que yo me llamó la atención y que me da cierta garantía de tiempo, por decirlo así, que es, al tener un pulmón que respondió, de un drenaje que por más que barbote un poco y mantener todo este nuevo mediastino, yo lo que tengo que ir a buscar sí o sí es dónde está la rotura, que acá la veo, porque a mí me parece que hay una rotura, en la propia tomografía se puede ver, que tenés que ir a confirmarla, pero que son dos lesiones aparte. Si no es lo que yo te pasaba, me está dando otra información importantísima, que creo que esa ya está contenida, por más que después analizarán el caso, pero ¿por qué? Porque no tengo un neumotórax, el pulmón se mantiene, ha respondido, sin un Sí, 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 pulmón, se entiende, se entiende. No tenés una fuga de aire masiva hacia la cavidad no, pleural. exactamente, con Mm. presión positiva, intubado un paciente, por más neumomediastino, además, es como yo siempre le digo a los residentes, una vez que tú hiciste neumomediastino, tiene mucho menos resistencia
pasar por neumomediastino y enfisema que salir por el drenaje. Claro. Entonces, no me preocupa el neumomediastino, no me preocupa el enfisema, lo único que hace es guiarme cuál puede ser la lesión. Entonces, uno pensaría, si no hubiera visto la tomografía y solo analizando la semiología al inicio, cómo fue dándose el barboteo y después cómo quedó, de que lo que tuvo fue una motora por trauma. Me llama mucho la atención que no haya hemo asociado con la cinemática de ese trauma. Sí. Primer punto. Y segundo punto, lo primero que, sin haber visto esta tomografía, lo primero que pienso es, se intubó en la calle. ¿Cómo se intubó? ¿Esto es una lesión infligida durante la intubación? Porque puede ser, que tiene unas causas, pero cuando veo la tomografía empiezo a ver otra cosa. Si no, yo digo, pero si quieren les comento, si no la ven, a mí hay algo que me Para, llama mucho la para, atención. para un poquito que acá tenemos la mano levantada de Sebastián Vélez de Córdoba, a ver qué nos dice Sebastián. No creo que sea eso lo que vaya a decir yo, ¿eh? Lo que dice Nicolás. No, a ver, porque habéis mencionado neumopericardio, me parece que no es un neumopericardio, es más un neumomediastino. También me llamó la atención que semejante tramo no tenga sangre, o sea, habla más de una lesión de vía aérea sola, este, más que si bien veo atrás algunas contusiones, no veo gran contusión a la izquierda, diríamos con donde fue el trauma, y quizá me inclinaría a buscar con el tomografista alguna lesión en la vía aérea principal, diríamos, tráquea, bronquios, fuentes. Porque veo mucho enfisema y me llama también el enfisema mediastínico, ¿no? Que da más para ese tipo de diagnóstico. Así que Sí, bueno, explíquenos, Nicolás, cómo Inclusive, es la cuestión. inclusive me queda la duda si este muchacho tuvo un neumotórax, solo neumotórax, porque a veces terminan fugando por los enfisemas cuando pasa el tubo, porque es rarísimo, es algo muy raro de ver un neumotórax puro en este trauma. Bueno, pero en este caso teníamos mucho vesicular disminuido y se Sí, recuperó después de la colocación de no, los ya sé, tubos. pero digo, es una cosa que uno se puede plantear cuando está analizando todo esto. No quiero decir que no, pero llama muchísimo la atención que no tenga hemotórax también asociado, ¿no? sí, llama la atención, Porque, pero que tenía aire en la pleura la pero tenía, ¿no? Y se drenó, no, porque, ni que hablar, ni mm, que hablar. Pero a lo que voy es un muchacho joven, no estamos hablando de un pulmón patológico, claro, porque uno claro, puede pensar un pulmón patológico, pero un pulmón que se rompe sangra, un poco sangra. sí, sí, sí. Y si se Martín, rompe, generalmente. En sí, yo no le veo la carpa como para pensar en un neumopericardio, sí me parece más neumomediastino. Y hay un efecto que es el efecto Macklin que sale en el trauma cerrado de tórax. Se rompen los alvéolos por aumento de la presión brusca y genera disección a través de las vainas peribroncovasculares hacia el ilio. Y también podría ser una causa de esto. sí, sí, es una causa de neumomediastino frecuente a través de la vaina de Gerard Marchand, ¿no? La peribrónquica de Gerard Marchand, Nicolás. Pero igual me llama la atención la enorme cantidad de aire que tiene el enfisema subcutáneo y perimuscular. Pero sí, podría ser un mecanismo. Se ve hasta en el EPOC, se ve eso, la rotura de la vía aérea periférica y la fuga de aire a través de la vaina bronquial. Lo que decía Nicolás, que esto puede ser obviamente postraumático o también uno tiene que pensar en un paciente intubado en la calle que capaz que con la sonda orotraqueal se puede haber roto la membranosa de la tráquea, se puede haber roto con el conductor de pronto. Hemos visto más de una vez enfisemas mediastinales secundarios a lesiones de la membranosa traqueal en maniobras de intubación. Eh, Podría eso explicar que, bueno, estando el manguito distal a la lesión ahora, la situación se haya resuelto en ciertas formas, entre comillas, con el paciente una vez drenadas las pleuras. Pero no sé, vos decías, Nicolás, que ves una lesión en la tomografía. Me gustaría que profundizaras en eso. Veo algo que es realmente llamativo y que no puedo explicar. O sea, hay algo que me llama mucho la atención. Y si ustedes podés pasarla de vuelta a la tomografía y te voy a decir dónde cortes. Cortá cuando empieza acá, miren el bronquio fuente izquierda. Hay algo acá de más que escapa lo que es un enfisema neumomediastino. Sigan más abajo, que no lo sé explicar, pero me llama mucho la atención, que es acá. Está, cortá ahí.
acá hay una pérdida de sustancia. Esto que no sé si puedo, lástima que no me puedo, no lo puedo, esa parte de ahí a mí me llama muchísimo la atención. Eso no es parte de como un nuevo destino. Hay una pérdida de continuidad y lo que veo es que semiológicamente está contenida. Me faltan bronquios ahí. Hay una parte ahí que debería existir un bronquio. Por más que estuviera en enfisema, uno ve el bronquio, lo ve Sí, sí, decolado. sí, te entiendo, sí. Pero acá hay una burbuja que me llama muchísimo la atención. No sé explicarlo, porque si yo estuviera frente a este paciente diría, ¿por qué se va? Digo, tiene que haber sido una cinemática tan grande. No veo, me llama la atención que si se desgarra un bronquio de ese tamaño, no tengamos otro tipo de paciente. Pero como en la medicina no hay nada absoluto, lo que sí esto me llama muchísimo la atención. Sí, Y llama dejo de la... lado que estuve mirando la tráquea y no veo que es una lesión por intubación, que se ve claramente tiene algunos signos que uno, sí, Con el tubo. digo, a mí que me gusta mucho esto, me doy cuenta bastante seguido cuando tienen esas lesiones traqueales por intubación. Pero esto que está acá no explica, yo veo como que hay una falta de continuidad de los bronquios y aparecen perfectamente acá, más hacia a la periferia. Eso me llama mucho la atención. ¿Ven cómo está el bronquio? Ahí, frenen ahí. ¿Ven los bronquios, el cartílago, cómo se ve? El Sí, sí, cartílago se tendría que ver en continuidad cuando uno tiene enfisema, porque lo decola. Pero acá hay una parte donde no tengo más cartílago. Entonces, ahí me llama mucho la atención. Digo, obviamente este paciente se va a comer una fibrobronco seguro, pero es lo único que a mí me llama la atención de esta tomografía. Realmente no le veo otra lesión que me llame mucho la atención. No sé si lo explico como una lesión o no, pero ahí hay algo que no es normal. Eso no Ni- lo explica el neumomediastino ni el enfisema. No, eso no se puede explicar como solo por neumomediastino. Nicolás, si te hago una pregunta. Una lesión a ese nivel, estamos previo justamente a la bifurcación entre el lobar superior y el lobar inferior, ¿no iría asociado a un pulmón caído? Bueno, por eso mismo fue lo que te acabo de decir que me llamó la atención. ¿Por qué pregunté lo del barbotaje? Ah, Porque si este es un está. pulmón caído, hay no, o sea, no está contenido, hay una fuga de aire. Y este Claro, paciente no es, una vez que ustedes le pusieron el drenaje, este paciente, si bien era lo correcto, pasa a tener una emergencia porque no podés ventilarlo. Se sí, te sí, te fuga todo entiendo. el aire. Sí, sí, sí. Entonces, Perfecto. lo que me está mostrando acá, que esto que no sé explicar, que es muy patológico, que me llama mucho la atención, está contenido. Bien, bien, te Y entiendo. eso es importantísimo, porque esto se vuelve una emergencia, diagnosticar esto para saber cómo vamos a manejar la ventilación de este paciente. Esto me parece fundamental, fundamental. Perfecto, perfecto. Sebastián, Quizá esta imagen se pueda reproducir en el coronal. O sea, si puede, porque ahí se ve bastante evidente lo que dice Nicolás, ¿no? Creo que le Hay, agrando un hay como poquito un hueco más. ahí. Seguir el bronquio, la tráquea y después el bronquio. Ahí como que si faltara una porción del... A mí hay Ahí, no ahí, puedo seguir el bronquio. sí, claro. sí, sí. Y Sí, está cuando raro, yo tengo sí. un enfisema, lo que haces es esqueletizás el bronquio. Entonces se ve mucho mejor, porque ves solo el cartílago. A mí me Si parece que ustedes como Como es se ve miran, del otro lado. si Más o bastante miren a menos igual. cuantitativo derecha, para... a Sí, derecha, si ustedes siguen, vos podés ver a veces inclusive los bronquios más fácil porque los decola bastante el neumón. Pero del otro lado hay algo que no es normal. sí. Cae como en una especie de globo, ese pequeño, no sé, bulla o algo que está ahí, que me llama mucho la atención. Lo que sí me quedo tranquilo que está contenido. Lo que sé es hasta cuándo va a estar contenido. Por eso creo que hay que hacer una fibra urgente a este paciente. Si fuese así, esto daría que pensar que estaríamos ante una pleura mediastínica intacta todavía. Por eso mismo, eso es el ABC de las lesiones en vía aérea. Mm, La pleura mediastinal está intacta o no está intacta, porque claro, algo
Sí, sí, que sí. puede ser contenido se vuelve quirúrgico de Exacto, emergencia. exacto. Bueno, muy Por eso es bien. tan importante los manejos de la semiología de los drenajes, que a veces la gente no le da mucho corte, pero si uno le gusta esto y suelo tener todos estos pacientes, esas cosas me importan bastante. Con la presión que le da el respirador, no debería tener, si tiene una lesión de bronquio, más cantidad de aire intratorácico que la que te permite sacar el tubo de adenamiento. ¿Cómo, perdón? Me parece que, perdón, Nicolás, me parece que eso es lo que vos planteabas, Nicolás, para responderle a Martín, que hay una disociación entre las imágenes y el estado del paciente. Exactamente, Debería tener exactamente, lo que vos decís, Martín. Con la presión debería tener el pulmón caído y el tubo salir aire continuamente. Es más, exactamente. al ritmo del respirador. Por eso ¿Viste? es, por eso es tan importante la semiología del drenaje cuando uno pone el drenaje. Sí, sí. Y por lo menos un poquito evolutivo para ver si se te descalabra el paciente o no. Porque eso te da muchísima información. Porque acá ya sabemos que puede solo tener un neumotórax, pero aparte, sí, plantear que puede haber una lesión de vía aérea y cómo se está manejando. Y esto a mí me da cierta pauta de que está contenido de alguna manera, no sé hasta cuándo, pero está contenido. Perfecto. Schubert, Sí. te voy a molestar. ¿Te animás a pasar ahora también la de abdomen de nuevo? Porque ahí había cosas. Bueno, los escucho. Seguí pasándola. ¿Quieren que agrande un poquito más la imagen? Dale, agrandalo un Tiene poquito. fuego de contraste el vaso. ¿Viste que sí? Tiene un blush Y el el vaso, hígado sí. no. Sí, Y el hígado, si el tramo fue a la izquierda, puede haber sido un impacto secundario, ¿no? sí, posiblemente. Estaba viendo que la cava está medio colapsada y la aorta chiquita. Para ser un chico Que, joven de esa que debe estar contextura. pero debe estar hipovolémico, ¿no? Claro, exacto. Hemoperitoneo, pérdidas externas. Seguí hasta el pubis, por favor. Seguí hasta el pubis. Porque me pareció ahí que estaba un poquito separado del pubis. La sínfisis. O algo separado ahí, ¿no? No sé, Fer, si alcanzaste a ver. Ahí. Está fracturado, ¿eh? Como si tuviera un pubis más alto que el otro. Y separado, me parece que hay una separación y una fractura ahí. ¿Coronal de esto tenemos? Capaz que sí. Por un segundito y ya va.
Ahí cuando observamos esta separación, que a mí me parece que está separado el pubis, nos gusta ver también en el coronal eh, la fase arterial para ver las ilíacas. Sí, yo creo que también, yo coincido contigo, pero creo que tiene una fractura a ese nivel, viste que las acroiliacas están bien, no es una fractura en libro abierto de pelvis. Me parece que es ahí la fractura mismo en el pubis. Sí, no alcanzo a ver bien la ilíaca izquierda ahí, como que se cortara en alguna parte, me parece, pero capaz que es que está muy chica la imagen, no alcanzo a ver bien. José María, adelante, Ahora sí, bueno, estamos. ¿cómo Sí, andás? parece una fractura de la rama iliopubiana en el lado izquierdo. Eh, Creo que lo que tiene el paciente. Sí, casi ya a nivel del pubis. Mm. No, no, acá se ve la continuidad de la ilíaca, me parece que está bien. Sí, tiene una contusión hepática, una laceración esplénica, hemoperitoneo, fuga de contraste en el vaso. Bueno, ahora sí, Schubert, contanos los informes y lo que vieron. Bien, antes del informe le voy a mostrar unas imágenes más representativas de los focos lesionales que observamos. En la primera imagen, nada, para mostrar el enfisema subcutáneo con el decolamiento, ¿ah? Un foco de hemorragia interpeduncular, chico. Tiene una fractura del maxilar inferior izquierdo, ¿ah? Uno de los puntos que llama bastante la atención también, una fractura de C2 con desplazamiento, lo que la vuelve una fractura inestable. Y acá en la Disculpame un reconstrucción. segundo, cuando dijiste interpeducular, ¿estás hablando de tronco encefálico, pedúnculos Sí, cerebrales? exacto. No, Lo mismo esa. no, no, se guardó información abajo de la manga. Dale, seguí No nomás. pasaron las de cráneo, Yuyo. ¿No? Y Es No, que... no se vieron. bueno, no No se importa, no vieron. importa, no importa. ¿Y Ah, fractura de bueno, C2, perdón. dijiste? ¿Fractura de C2 Sí, desplazada, ¿no? Pero sin compromiso vascular, como podemos ver acá, de las vertebrales. de las vertebrales, pero Mm. el axis está desplazado? Sí, ¿Y en forma... la podés mostrar esa fractura? ¿Es una fractura de odontoide? ¿Qué tipo de fractura es? Capaz que podés mostrar las imágenes, las aisladas, Yuyo. Eso. Perdón. ¿Podés dejar la imagen esa, dejarla quieta? Sí, claro. Ahí está. Acá se ve un signo bien importante que es la pérdida del paralelismo entre el arco posterior del atlas y la espinosa del axis. Ven que forma un ángulo abierto hacia atrás. Yo no sé si ustedes ven la flecha que yo estoy señalando. No, Ah, bien. La pérdida de ese paralelismo es bastante típica de las fracturas de la segunda vértebra cervical, ¿sí? No hubo compromiso del eje neural, me dijiste vos. no. Bueno. Eh, ¿Y de la lo arteria podemos ver en vertebral el... tampoco? ¿Cómo, perdón? ¿Y de la arteria, de la arteria No, vertebral tampoco? no, tampoco. José María, adelante. Sí, parece una fractura como la fractura del ahorcado, digamos. Parece, sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Pero sin embargo, él me dice que la odontoide se mantuvo in situ. Claro, rompió el cuerpo Exacto. y La lámina. lámina, La lámina, sí, sí. lámina, lámina del axis. Como fractura del horcado, sí. Adelante, Schubert. Bien.
Acá como podemos ver las vertebrales indemne. Continuando hacia caudal, seguimos viendo el enfisema subcutáneo importante. Eh, el neumomediastino, nos explicó la imagenóloga que no se trataba de un neumopericardio, pero sí de un neumomediastino. Y acá lo que hablaba Nicolás hace un ratito, la pérdida de solución de continuidad del bronquio fuente izquierdo, ¿ah? Fue uno de los puntos que más se discutió en el servicio, en la guardia quirúrgica, como las imágenes que vimos recién. En el hígado presenta una laceración hepática de los segmentos 6 y 7, una laceración esplénica, como bien dijeron, con una extravasación de contraste. Y en cuanto a la pelvis, presentaba una disyunción pélvica con un sangrado, con un escaso sangrado activo a nivel del obturador interno, la fractura del fémur y la fractura de la tibia. ¿Estaban bien los ejes vasculares del miembro inferior? No tenía nada ahí. No, no. En principio, el paciente, una vez que recuperó, como dijimos, esa estabilidad, por así decirlo, el pie estaba cálido, tenía el pulso. No sé si quieren que pase alguna otra imagen más o... De mi parte está bien, no sé si alguien en la sala quiere ver alguna imagen más. Y ya que estamos, ¿no? Yo no alcancé a ver el cerebro, pero entiendo que está bien, pero me gustaría también... se lo puedo pasar, perdón. No, no, si no tiene nada, no pasa nada. Pero sí, llegar hasta el fémur, ya que estamos, nos serviría hacer el angiotac en la fractura. Nada, no, el protocolo Angio no contamos en este momento. ¿Tienen para embolizar en su servicio? Tampoco. Es un debe que tiene el servicio, la verdad. Bueno, No te adelante, sientas Schubert. mal, somos muchos los que nos pasa lo mismo. Adelante, Schubert. Bien, el informe de la tomografía, en realidad un resumen porque era bastante extenso. La hemorragia interpeduncular, como dijimos, la fractura del ángulo de la mandíbula izquierda, la fractura del cóndilo del lado contralateral del mandibular derecho, que estaba desplazado con una pérdida de relación con la articulación, la fractura de ambas masas laterales de C2, desplazamiento de la odontoides, perdón, me equivoqué yo, dije que no, pero sí tenía un desplazamiento de la odontoides. El extenso enfisema difuso, un extenso neumomediastino, la ruptura completa del bronquio fuente izquierdo con una separación de los bronquios lobares que lo informaba con una separación de hasta 22 milímetros, la laceración hepática de los segmentos 7 y 8 como ya nombramos, el vaso que presentaba laceración del parénquima y presentaba un sangrado activo, y la disyunción pélvica con sangrado activo del obturador interno izquierdo. La segunda instancia de participación o debate se abre acá. ¿Qué haría usted ahora? Te veo venir. Bueno, muy bien, tenemos un balance lesional bastante completo del paciente, así que ahora se abre eso. ¿Qué hacemos con él? Yo te voy a dar una respuesta global que ya te digo, esto va totalmente ajustado y dependiente a los recursos del centro en el cual estás trabajando. Porque ya te voy diciendo que, como, mira, Martín Ábalos levantó la mano, yo sé que él está en el Centro de Trauma de Córdoba, tiene posibilidades que no hay en el Hospital Pasteur. Entonces, va a estar muy bueno los aportes de Martín, cómo lo manejaría en su centro a este paciente. Adelante, Martín. Y después está José María de Rosario, que tiene posibilidades distintas desde el punto de vista tecnológico que las de Martín. Entonces, va a estar muy bueno esto. Adelante. Estás muteado, Martín. Estás muteado. Ah, ahí está. La lesión del bronquio fuente izquierdo, por ahora nada, no le haría nada, le haría una intubación selectiva del lado derecho y le haría en el hospital de urgencias, por ahí trataríamos de embolizar vaso e hígado, pero en otro lugar que trabaje, le hago una laparotomía y packing, abdomen abierto, y después veo cómo reparo el bronquio fuente izquierdo, pero mientras tanto una intubación selectiva del lado derecho.
¿Y no harías esplenectomía, harías packing y te irías? No, 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 si lo opero, le hago una esplenectomía y le hago un packing hepático y lo dejo Bien, abierto. bien. José María, acá Bueno, Néstor Fujimi de Santiago del Estero dijo catanazo. sí, evidentemente sí. Nuestro Pero no dijo hospital sería dónde. así. No dijo dónde. Y supongo que Empezaríamos el por la catanazo es la panza, parotomía. nuestro hospital empezaríamos por la panza, esplenectomía y packing hepático y abdomen abierto y contenido, obviamente. Y realmente con la parte pulmonar, creo que esperar, si todavía sigue compensado, eh, esperar a ver qué decide el toracólogo y las posibilidades que haya de algún tipo de reparación programada, ¿no? Porque si no, la verdad que si eso se termina de abrir sería problemático. La solución es pasar el tubo al lado derecho y, bueno, esperar a la cirugía, ¿no? Porque creo que por allí es una cirugía que para los cirujanos generales, como somos la mayoría, no es una cirugía sencilla, creo que nos excede, por lo menos a mí. Y les hago una pregunta, te la hago a vos, José María, y ya la hago extensiva. Sebastián levantó la mano y bueno, ya, y a todo el que quiera participar. Eh, y después Nicolás nos va a comentar cuál es a su juicio la conducta más adecuada. Cirujano de toras seguramente nos va a aportar y mucho. Aquí se habló de, bueno, la posibilidad de intubación selectiva. ¿Esperarían a que, digamos, se manifieste clínicamente, por ejemplo, desaturando gravemente al enfermo o por algún otro signo? Y ahí iría, en ese caso, frente a rotura clínicamente ostensible, o si ustedes quieren, patológica, fisiopatológicamente ostensible del bronquio, irían a la intubación selectiva o antes de hacer la laparotomía y proceder a el control de la hemorragia, sacando, haciendo la prenectomía, haciendo el packing, decís, bueno, no tengo un cirujano de tórax de manera inmediata, no tengo posibilidad de endoscopía de manera inmediata o reparación inmediata, a este enfermo profilácticamente le hago una intubación selectiva del bronquio fuente derecho y opero tranquilo y después veo qué hago izquierda. ¿Lo harían profiláctico o actuarían ya o esperarían por si pasa algo? Realmente creo que algo de continuidad puede tener el bronquio y si el paciente se mantiene estable desde el punto de vista respiratorio, esperaría. Si el paciente se desbarranca, o sea, si está completamente roto, va a ir a unos motores hipertensivos y lógicamente allí pasaría la intubación selectiva. Progresaría rápidamente el tubo y nada más. Pero yo lo esperaría. Lo esperarías. Sebastián, La verdad que a mí me cuesta semejante lesión, ¿no? Una sección completa, lo que parece, que no tenga síntomas ni nada. Yo tendría bastante temor que esto no se arranque inmediatamente. Quizá, como bien dice José María, lo que uno puede hacer a veces quirúrgicamente es un poco limitado, pero ya está todo seccionado ahí, no creo que... y no sangra, porque no se ve sangrado activo, por tanto me parece que perdón, se podría de alguna manera acceder y empezar a trabajar. A veces la misma selección del otro, uno lo puede como intubar el otro bronquio para trabajar sobre eso. Entonces, a mí, yo quizás llamaría al cirujano de tórax que venga cuando pueda, mientras voy haciendo lo del abdomen porque esperar me parece que en cualquier momento puede pasar una cosa que no alcancemos a llegar, ¿no? Ni al quirófano, si lo pasamos después a la UTI o al showroom para volver, a veces puede ser un problema. O sea, lo que esperaría es que venga. bien, No esperaría a ver qué pasa, diríamos. bien. Gracias, Seba. Martín, Sí, similar. Intubaría el bronquio fuente derecho, empezaría con la laparotomía, esplenectomía, packing hepático, le avisaría al cirujano de tórax. Me parece que no es una lesión que pueda esperar y en el caso que el paciente se descompense, abordaría toracotomía anterolateral
posterior izquierda y ahí trataría de reparar el bronquifuente, pero al cuarto espacio intercostal más o menos, pero le avisaría al cirujano de tórax y en caso que se descompense lo operaría yo. Bien, Sebastián, Em, yo quizá no lo movería tanto tampoco porque vas a tener el abdomen abierto, ¿no? No es tan fácil mantenerlo. Quizá la camilla la podemos correr un poquito y hacerle una bien anterolateral amplia, pero no lo pondría de costado porque no, si tenemos el abdomen abierto por ahí no es tan fácil mantenerlo solamente con el sistema de vacío. Y creo que puede ser accesible con una anterolateral amplia. Eh, pero no sé si le pondría de costado, Martín. eh, sí, Sí, un realce lateral, yo claro. creo que en trauma hay un enfermo que vamos a abordar el abdomen, que tiene lesiones en abdomen, efectivamente. Creo que la posición es de cúbito dorsal. Ahora, yo me hago una pregunta y acá, o varias preguntas, y acá voy a apelar a Nicolás. Y básicamente la pregunta grande que me hago es si el único camino que tenemos para acceder a la resolución de esta lesión bronquial es la cirugía con el tórax abierto, o eventualmente este enfermo amerita una valoración endoscópica adecuada y manejar eventualmente otras posibilidades terapéuticas si estas son posibles, y capaz que hasta pudiéramos, en un enfermo que se mantiene estable, bueno, considerar no resolverlo por toracotomía, o es inevitable que hay que abordar por toracotomía y reparar, como clásicamente, digo, se ha hecho a punto separador en la vía aérea, ¿no? Con material resolvible. Me gustaría saber, Fernando, sí, dale, perdón, Sebastián. antes que Nicolás nos desburre, obviamente, ¿qué pasaría si el paciente no estuviera en esta condición? ¿Qué haríamos? Te referís si estuviera gravísimo ahora desde el punto de Sí, vista si estuviera por supuesto. con el tubo con alto débito aéreo, con bastante aerorragia y con el enfisema y con Ah, el bueno, abdomen pero creo que ahí fuerza, ya más o menos se manejó esa respuesta, Sebastián. Y en lo personal ya me ha tocado vivir eso, y es la intubación selectiva contralateral. Morí de 19 años, ventilación unipulmonar, la banca perfecto. sí, No, seguro. no tiene un Tenía una pulmón gran patológico ni contusión nada. pulmonar del lado derecho también, por ahí eso es Sí, la cuestión de tiene, tiempo pero también. bueno, pero Mm. yo apelaría a eso, porque si no te va a desaturar enormemente. Ahora, me gustaría ahora, bueno, que Nicolás profundice en todos estos aspectos. Eh, es un paciente muy complejo. Yo creo que hay una cosa que tienen que tener siempre en cuenta. Las lesiones de vía aérea hay que verlas, no hay que actuar rápidamente, más cuando un paciente está estable, porque parece técnicamente sencillo la reparación, pero hay un problema de anestesia, de ventilación. No es tan fácil la ventilación unipulmonar en la urgencia, a ciegas, vas a perder el lobar superior seguramente, o sea que vas a tener un pulmón contundido que vi que estaba bastante contundido, probablemente se aspiró a derecha, te va a quedar el lóbulo medio y el lóbulo inferior. No es tan sencillo. Entonces, un paciente que da un poco de paño, hay que revisar la lesión. Hay que tener claro qué lesión tiene y cómo la tiene y qué tipo de contención tiene. Porque en mi experiencia, la... no es como cuando uno tiene las heridas cardíacas que después sangran en un segundo tiempo. Acá es rara la vez que se vuelva a abrir. Si no se abrió con todo esto, generalmente quedan bastante contenidas y tienen una cosa a favor: el pulmón se expandió, el pulmón contiene también, queda todo contenido. Entonces, si este paciente está estable o me da paño como estamos ahora, digo, aparte obviamente lo abdominal, es ir a revisar la tipo de lesión que tiene y actuar en consecuencia. Pero hay que saber qué tipo de lesión tiene y hay que verla. Y hay que hacer una fibro urgente. Eso es importantísimo, importantísimo. Porque inclusive hacer la intubación, cuando uno la hace a ciegas, siempre va a ir más a derecha, no siempre es fácil. A veces con todo este neumomediastino y todo estas alteraciones que tenemos, podés pasarlo a izquierda y terminar haciendo mucho más daño del que vos querés evitar. Entonces, este paciente te está dando la chance de que vos lo puedas mirar y analizar perfectamente. No se va a romper tan fácilmente. En mi experiencia he visto situaciones muy similares
y no se rompen, no se rompen. La pleura parece muy poco contensiva, pero realmente lo que apura es ver qué tipo de lesión tiene para saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que puede pasar. Por eso es importante en este paciente hacerle la fibro de manera urgente, que además le va a permitir en todo caso, si es necesario, porque yo no soy muy fanático de la intubación selectiva, en estos casos, llevar la intubación bajo fibro, porque tienen ese problema. Cuando bajan a ciegas, muchas veces perdés el lóbulo superior derecho y te vas a quedar, por más que es un paciente joven, es un paciente que está Claro, contundido, que tiene un montón de cosas, no es solo una lesión del tórax, es una lesión, la lesión del tórax es parte de un montón de lesiones más en un paciente que tuvo chocado, que tiene un montón de otras lesiones. Entonces, esa intubación selectiva te va a quedar solo el lóbulo, puede que no, pero la gran mayoría de las veces te queda el lóbulo inferior, el lóbulo medio, y claro, un lóbulo inferior que no es el adecuado. Obviamente estamos hablando de un joven que no tiene patología pulmonar, entonces siempre tenemos más chances, pero me parece que no tiene mucho sentido no ir a revisar la lesión si sabemos que tenemos un paciente que está estable. Estable desde el punto de vista ventilatorio, estoy diciendo, sí, ¿no? sí, sí. Ya tuvieron, todos sabemos que ventilar a Cambú, por más que uno trate de hacerlo muy suavemente, tiene mucho más presión que a veces la presión positiva que le puede poner el ventilador. Y no se rompió, el pulmón se expandió y no se rompió. O sea, hay mucho a favor de tomársela con calma y pensar bien, porque he visto lesiones grandes y por tratar de solucionarlas, después se le genera un caos y se le muere paciente intraoperatorio porque es muy difícil el manejo de la ventilación, de la oxigenación, del anestesista que no está preparado. Hay todo un montón de situaciones que tienen que tomar en cuenta. Entonces, si te da paño, hay que revisar la herida. Y hay que tener claro qué tipo de herida es. Porque las tomografías, más cuando hay un enorme neumomediastino y enfisema, sobre todo el neumomediastino, engañan mucho las imágenes. Entonces, necesito ver esa lesión. Eso me Perfecto, parece que es el paso fundamental. perfecto. Gracias, Nicolás. Adelante, Schubert, contanos. Bien, la verdad que el paciente dio para un rato de discusión en la guardia, pero lo que en fin se decidió fue que el paciente ingresara a CTI con que en ese momento se había objetivado una tendencia a la hipertensión con los registros de 140 90 milímetros de mercurio, sin una endoscopía pulmonar. En principio lo dejamos, digamos, por esa. Lamentablemente, siempre hay un pero. A los 30 minutos recibimos el llamado del equipo de Pero CTI. ustedes, perdóname, ¿decidieron no llevarlo a Block? ¿No lo laparotomizaron tampoco? En ese momento no. Ujú. Ahora, después, luego del llamado del equipo de CTI, que había agregado hipotensión con necesidad de vasopresores, ahí sí, el paciente se decide llevarlo a Block, donde se realizó una laparotomía exploradora. Como grande a destacar, se objetivó un hemoperitoneo moderado. El hígado macroscópicamente no presentaba lesiones. Se realizó la esplenectomía y posteriormente, en el mismo acto anestésico quirúrgico, el equipo de traumatología hizo la fijación de las fracturas. Y todo eso con una lesión de vía aérea, que no fueron a objetivar. Es Exacto. interesante, ¿no? Y no le hicieron fibrobronco ustedes ahí. En ese momento no. Bueno, y entonces me tenés sobre ascuas. En ¿Al realidad, hígado lo empacaron? ¿cómo, perdón? ¿Lo empacaron al hígado o no? No, 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 porque macroscópicamente no tenía lesiones, no tenía un sangrado activo. ¿Ah? Era un hígado que se veía, digamos, indemne. Claro, no era una laceración, era contusión hepática, intrahepática. Exactamente. Bien, adelante. Y bueno, el paciente en realidad tuvo ya hace un mes que está en cuidados intensivos y acá más que nada es una línea del tiempo para mostrarle Mirá que, cómo... no sé si vos estás poniendo otras diapositivas, te quedaste con estás mostrando la columna cervical nomás. Ah, perdón, perdón.
A mí después me gustaría hablar un poco antes que siga con la evolución del paciente, Dale, dale, adelante. porque yo lo conozco, este paciente, pero lo vi después, porque terminó en otra institución, en otro CTI, Exacto. y ahí fue cuando lo vimos nosotros. Porque obviamente entiendo todo lo que hablaron, pero el Pastar no tiene cirujano de tórax. Entonces, si bien hay, pero no hay como una cirugía de tórax de guardia como para poder manejar esto. Eh, yo entiendo lo que ustedes dicen, si estamos en un centro donde hay cirujano de tórax, capaz que la conducta es otra, pero yo recibo ese paciente un tiempo después, con esta lesión que vi y me parece que por eso hay que ajustarse a lo que fue el paciente, a lo que fueron las instituciones donde se fueron viendo, porque es diferente lo que yo hubiera hecho si hubiera estado ahí o lo que hago después cuando recibo ese paciente, Claro, ¿no? claro, claro. Hay un marco Entonces es temporal diferente. importante, exactamente. Entonces eh, yo veo a este paciente creo que 3 días después y obviamente le hago la fibrobronco yo, lo filmamos, una lástima que no pude tener tiempo como para poder mostrarle porque es interesantísima la lesión, realmente es interesante. Y era un paciente que no es el que cuentan cuando lo ven ustedes en la puerta, es un paciente que está intrasladable, no se le podía hacer ni siquiera una tomografía y en esas condiciones algo que técnicamente hubiera sido ideal para este paciente, que hubiera sido una cirugía bien hechita en el momento de agudo, poder tratar de reinsertar esos bronquios, porque además la lesión es con un arrancamiento del bronquio fuente al final del bronquio fuente. Y esto es importantísimo, porque nosotros en cirugía de tórax, que estamos acostumbrados a hacer todas las resecciones pulmonares, una neumonectomía, el bronquio fuente izquierdo, y Fernando lo sabe más que yo, que es un anatomista, queda muy inserto en el mediastino. Si esto se hubiera arrancado a nivel de la carina, es otra cosa. Es muy difícil manejar esa lesión. Hay que ir hasta allá atrás. No es tan fácil. O sea, por eso es tan importante antes que meterse a reparar. Obviamente que en este paciente que está contenido, estamos hablando de este paciente contenido. Entonces, es importante rever la lesión y ver cómo está, que fue lo que nosotros vimos. Tiene todo el bronquio fuente perfecto y está desinsertado. Le veo el caño de escopeta. Una parte del lobar inferior está semi-unida, pero el resto lo vemos, inclusive está como decolado el bronquio. Se ve parte del lobar superior como solo el cartílago, pero está ventilado el pulmón. 3 días después en un paciente que era intocable, intocable. Entonces, yo asumí la responsabilidad de que eso no iba a romperse y que si se rompía lo teníamos que hacer y probablemente quizás una de las situaciones podría llegar hasta hacer una neumonectomía, que nadie quería hacerla en un paciente de esto, porque lo ideal hubiera sido reimplantar eso, pero tampoco la dejamos de lado, la posibilidad de hacerla si es una emergencia. Y se decidió, ya había estado 3 días, cirugías, entrado a blog, salido de blog, y estaba realmente un paciente que era intrasladable ni siquiera para una tomografía nueva. Entonces se decidió mantenerlo, tratando de hacerles entender a los intensivistas que manejaran ellos lo que pudieran sus parámetros ventilatorios, pero que no iban a generar más daño, porque a veces hay como esa noción o concepto para mí equivocado de que obviamente que si yo le pongo una PIP muy abusiva puedo llegar a lesionar, pero no va a cambiar la situación, no va a cambiar la situación. Y tengo un pulmón que está expandido y que está ventilando y que tiene una buena circulación. O sea que ese pulmón lo necesito y lo puedo estar usando ahora. O sea que tampoco tengo mucho interés en hacer una intubación selectiva porque tengo un pulmón expandido. O sea que si ustedes lo ven, por más que esté separado 2 centímetros, se ventila. Y eso es importante. Está contenido y ventilado. Entonces, ese pulmón funciona. Y ese pulmón en un paciente de estos es fundamental. Ya que se decidió mantenerlo con broncoscopías bastante serias, que las hacíamos nosotros, y tratando de pensar si llegábamos o no a la cirugía, pero el paciente era casi, en un momento, casi que estaba muerto. Entonces, meternos a hacer una cirugía de esas en un paciente así no tenía ningún tipo de sentido y me parecía que era
someterlo a un estrés innecesario cuando el pulmón estaba ventilado y estaba contenida la lesión. Y esperamos a que saliera de esa situación sabiendo que ya pasábamos a una etapa que quizás estábamos fuera de la chance de poder reimplantarlo y que estábamos pensando más en qué pasaría en lo evolutivo, cómo íbamos a manejar esta lesión. Yo he tenido algunos casos de otros pacientes, no este tipo de lesión así, pero muy similares, y que se manejaron algunos conservadores, otros se operaron de urgencia, pero eran pacientes que solo tenían esa lesión y pueden llegar a ir a la estenosis, y después sí es un problema ver cómo hacemos esa, pero es evolutivo, es un paciente diferente y es un paciente de coordinación. Entonces se decidió mantenerlo en forma conservadora porque, le vuelvo a repetir, el pulmón estaba totalmente inflado y mantenía un buen PAPI, muy buen PAPI. Entonces creemos que por más que estaba desinsertado, estaba contenido y mantenía su función. Y eso fue lo que se hizo y le hice una fibro hace una semana con una evolución cicatrizal muy interesante porque no fue, mi miedo era la retracción de la cicatrización y que me dejara una telectasia de todo ese pulmón, que no ocurrió eso. Y mañana le voy a hacer una nueva fibro, un paciente está extubado, este, es otro tipo de paciente, ¿no? Y bueno, nos queda ahora qué vamos a hacer con esa lesión, pero bueno, ya es un paciente de coordinación. Claro, claro. Gracias, Nico, excelente. José María. Sí, no, preguntarle al doc, porque evidentemente con un bronquio separado, por más que tiene el peribronquio que lo mantiene, digamos, va a ir a una estenosis y en esos casos que se coloca, se tutoriza con algún tipo de stent o cuál es el Yo tratamiento tengo que están 4 pacientes que recuerde claramente con lesiones importantes de la vía aérea, no, a nivel, uno que fue a nivel del lóbulo superior, un arrancamiento del lóbulo superior, que eran los signos clarísimos, el pulmón, el lóbulo caído, el neumotórax persistente. Ese se operó de entrada y no se pudo, se terminó haciendo una lobectomía, era un paciente joven y no se podía reinsertar, la lesión era, el arrancamiento no permitía una reinserción. El otro paciente era una paciente muy grave, una paciente joven con un traumatismo, un accidente de tránsito, que fue a nivel del intermediario y que se mantuvo en forma conservadora, porque no tenía tampoco pleura mediastinal, la tenía indemne, o sea que tampoco había una fuga constante, o sea, era una lesión, un arrancamiento, una desinserción del intermediario, pero estaba contenida. Esa evolucionó hacia la estenosis y lo que hizo es una broncoplastia. Y la paciente está perfecta y no hubo necesidad de resección de la sala de la vilostomía. Y el último paciente que vi un poco antes que este fue muy interesante porque pasó desapercibida la lesión. El paciente también es un traumatismo en moto, me llega a mí un mes después, con una motora persistente, pero que era obvio que había algo más, una lesión de vía aérea, porque el pulmón medio caído, el drenaje que no terminaba de expandir. Me lo mandan porque le hacen una endoscopía que ve una estenosis del bronquio fuente izquierdo al final del bronquio fuente izquierdo. Eso no existe. Eso solo puede explicarse si hubo una lesión por desinserción y pasó desapercibida y evolucionó a la estenosis, que fue lo que, si uno revisa la historia y ve las imágenes, muy parecido a este, pero con una pequeña fuga. Y evolucionó a la estenosis. Lo que hicimos en ese caso, que era un paciente muy joven, teníamos un bronquio relativamente estenosado, fibrótico. Lo que hice fue dilatarlo y colocarle un stent, porque la primera dilatación, si uno no lo tutoriza, vuelve a cicatrizar en forma retráctil. Entonces lo que hicimos fue dilatarlo y ponerle un pequeño stent bronquial para que tutorizarlo de forma de la que cicatrización me permita cicatrizarlo y no retráctil, no en forma retráctil. Le saqué la Ay, semana pasada el stent y tiene un bronquio perfecto, permeable, el pulmón está perfecto. Pero eso es un paciente que evolucionó de forma favorable a esa estenosis, que es manejable, pero en algunos casos terminamos haciendo
una neumonectomía porque no queda otra, o si tenemos suerte, una broncoplastia, pero a veces hay que ver qué tanto bronquio te queda, no es fácil, no son situaciones fáciles, pero en este Eso caso, quería preguntarte si cabía la posibilidad de colocar un pequeño stent bronquial, o sea que sí, cabe esa posibilidad. en este momento, una de las que se planteó era la posibilidad de usar un stent para unir ambos bronquios y que cicatrice de forma tutorizada. Pero hasta ahora hemos tenido una muy buena cicatrización sin tener una retracción y los pulmones se mantienen totalmente inflados. O sea Claro, que en claro, principio, como ese paciente todavía sigue siendo grave, no es está mucho más estabilizado, pero no hemos logrado que salga del CTI, ya está estubado, es un paso muy importante, claro. pero bueno, veremos ahora qué es lo que No vamos a apura, hacer. lo otro no apura, claro. No, Perfecto, no apuro. perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, che. Schubert, El último video como que fue realizado por el equipo de cirugía de tórax. No sé si lo pueden ver ahí. sí, sí, se ve bien, sí. Bien, y bueno, más que nada fue eso, el paciente que nos generó bastante intriga. Buenísimo, buenísimo. Realmente, bueno, muchísimas gracias por compartir un caso muy complejo, muy complejo. Y, y bueno, yo les agradezco a todos los presentes por los aportes y particularmente a Nicolás que nos dejó una parte importante de su tiempo, que Nicolás tiene una vastísima experiencia en toda no solo en cirugía de tórax, sino en la parte endoscópica, justamente el manejo endoscópico. Entonces creo que ha sido fundamental, Nicolás, tu presencia, así que muchísimas gracias. Y gracias por compartir el caso. Un Los placer. felicito. Bueno, Schubert, gracias, muy linda tu presentación, así que bueno, los invito a reencontrarnos el martes próximo a las 18. Que pasen muy muchas bien. gracias a todos. Que pasen Chao, bien. chao. Gracias a todos. Hasta luego.